6. Cómo el cristianismo está derrotando al comunismo, y he relatado nuestras propias experiencias en lo relativo a diseminar secretamente el mensaje de Cristo en el ejército ruso, como asimismo en la Rumanía comunista. He apelado a judíos para ayudar a predicar a Cristo a los comunistas y a los pueblos oprimidos por ellos. Es mi desafío visionario e irrealizable. Es práctico. Existe la iglesia subterránea ahora en Rusia y otros países. ¿Es todavía factible tal labor subterránea en esas regiones? A estos interrogantes podemos responder con muy buenas noticias. En estos momentos el comunismo celebra medio siglo de poderío. Pero su victoria es, al mismo tiempo, su derrota. El cristianismo es quien ha ganado, no el comunismo. La prensa llena de informaciones sobre la iglesia subterránea. Esta iglesia ha obtenido tal fuerza que, por primera vez, está trabajando casi públicamente, lo que no deja de alarmar a los comunistas. Estas noticias son confirmadas por informes que poseemos y que nos han sido proporcionados por otras fuentes. Recuerde que la iglesia subterránea es igual que un témpano. Gran parte de su masa está bajo el agua, pero una pequeña porción está visible. En las páginas siguientes doy un corto resumen de las noticias más importantes. La cima del témpano el 7 de noviembre de 1966, en Sumy, Cáucaso, la iglesia subterránea celebró una grandiosa manifestación al aire libre. Muchos creyentes vinieron de otras ciudades para asistir a esa reunión. Después del llamado al altar, 47 jóvenes aceptaron a Cristo y fueron bautizados en el mismo lugar en el Mar Negro. Tal como en los tiempos bíblicos. No hubo un periodo de instrucción previa. Después de 50 años de dictadura comunista, en que no ha sido posible adquirir Biblias u otros libros cristianos, y debido a la carencia de seminarios, los ministros de la iglesia subterránea no tienen educación teológica, pero tampoco la tenía Felipe, el diácono, cuando el eunuco, con quien había hablado durante menos de una hora, le preguntó: «Vea, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». De inmediato fueron al agua y el convertido fue bautizado. Hechos 8, 36-38. En el Mar Negro hay suficiente agua, y la iglesia subterránea ha empezado otra vez con las prácticas de los tiempos bíblicos. Uchitelskaya Gazeta, revista de los profesores, del 23 de agosto de 1966, informó que en Rostov-on-Don, algunos bautistas, que se negaron a inscribir a sus miembros de acuerdo con la ley y obedecer a los supuestos dirigentes nombrados por los comunistas, organizaron un desfile callejero. Fue un 1 de mayo. Así como Jesús hizo sus milagros en día sábado, desafiando a los fariseos opositores, la iglesia subterránea también elige los días de celebración comunista para desafiar las leyes comunistas. El 1 de mayo es día de fiesta para los comunistas, es día de organizar grandes demostraciones, con asistencia obligatoria. Pero esta vez, la segunda fuerza de Rusia, la iglesia subterránea, también hizo su aparición ese día en las calles. Llegaron 1500 creyentes. Los guiaba solamente el amor a Dios. Sabían que arriesgaban su libertad. También sabían que en la prisión les aguardaban las privaciones, hambre y torturas. Todo creyente ruso conoce el manifiesto secreto, impreso por los evangélicos cristianos de Barnaul, en el cual se describe cómo la hermana Mra, de la aldea de Kulunga, recibió las noticias que su marido había muerto en prisión. Cuando recibió el cuerpo de su marido, pudo notar las huellas de las esposas en sus muñecas. Las manos, dedos y la planta de los pies estaban horriblemente quemados. La parte baja del estómago tenía marcas de cuchillos. El pie derecho estaba hinchado. En ambos pies había señales de golpes. El cuerpo entero estaba cubierto de llagas, producidas por los horribles golpes. Cada creyente que había venido a la demostración pública en Rostov-on-Don sabía que ese también podía ser su destino. A pesar de todo vinieron. También sabían que este mártir, quien había dado su vida a Dios, solo 3 meses después de su conversión, fue sepultado ante una gran multitud de creyentes que portaban letreros con el siguiente texto: «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar al alma». Vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por la palabra de Dios. El ejemplo de ese mártir inspiró a los concurrentes en Rostov-on-Don. Una verdadera multitud se juntó frente a una pequeña casita.
Estaban por todas partes, algunos en los terrados vecinos, otros, encaramados en los árboles como Zaqueo en la antigüedad. 80 se convirtieron, en su mayoría jóvenes. De estos 23 eran exkomsomols, miembros de la Organización de Juventudes Comunistas. Los creyentes cruzaron la ciudad, hasta las riberas del río Don, donde se efectuaron los bautismos. Los automóviles de la policía llegaron hasta ese lugar, rodeando a los creyentes. Sus intenciones eran detener a los hermanos responsables, ya que les era imposible arrestar a los 1500 presentes. Todos los allí reunidos cayeron entonces de rodillas, rogando a Dios que defendiera a sus hijos, permitiéndoles finalizar el servicio de ese día. Enseguida, los hermanos se juntaron hombro con hombro y rodearon a los que presidían, con la esperanza de impedir que la policía los detuviera. Como puede comprenderse, la situación era muy tensa. La revista Uchitelskaya Gazeta informa que la ilegal organización bautista en Rostov-Don tiene una imprenta clandestina. En Rusia, el término bautista incluye a los evangélicos y pentecostals, donde se imprimen folletos y volantes en los que se exhorta a la juventud a mantenerse firmes en la fe. Uno de esos folletos pedía a los padres cristianos que hicieran algo que considero muy oportuno: lleven a sus hijos a los funerales para que aprendan a temer lo transitorio. También se les pedía que dieran a sus hijos una educación cristiana, como antídoto al ateísmo con que se envenena a sus espíritus en las escuelas comunistas. Termina la revista preguntando, ¿por qué son tan tímidos los profesores, en su obligación de inmiscuirse en la vida de esas familias cuyos hijos son idiotizados por la religión? Esta revista de los profesores también relata lo sucedido durante el juicio seguido contra uno de los miembros de la iglesia, que bautizaron secretamente a los convertidos. Los jóvenes creyentes citados como testigos, se portaron en forma prepotente y desafiante en la corte comunista. Su comportamiento fue fanáticamente violento. Las jóvenes que asistían al juicio observaban llenas de admiración a los acusados, a la par que mostraban su desprecio por el público ateo presente. Los miembros de la iglesia subterránea han arriesgado prisión y golpes para exigir mayor libertad religiosa frente al cuartel general del Partido Comunista en Rusia. Tenemos en nuestro poder un documento secreto emanado del Comité Ilegal de las Iglesias Evangélicas Bautistas de la Unión Soviética que contradice y rechaza lo expresado en Vida Soviética Hoy, número 6, 1963, por la Unión Bautista, organismo controlado por los comunistas y dirigido por el traidor Karen, en el cual se alaba la humanidad de los asesinos en masa de cristianos y se desfigura y agranda la mal llamada libertad religiosa en ese país. Este documento ha sido enviado de contrabando a Occidente, por medio de canales secretos. En este documento se da cuenta de otra heroica demostración pública, efectuada esta vez en Moscú mismo. Traduzco el manifiesto: comunicado urgente, amados hermanos y hermanas. Sea con ustedes las bendiciones y la paz de Dios nuestro Señor Jesucristo. Deseamos informarles que 500 delegados de las iglesias cristianas bautistas, que viajaron a Moscú el 16 de mayo de 1966 con el objeto de intervenir ante los organismos centrales del poder, se dirigieron a la casa del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética Socialista, pidiendo ser recibidos y escuchados. Entregamos una petición que iba dirigida al secretario general, Brezhnev. Se dice que también en el manifiesto, que estos 500 representantes permanecieron todo el día ante el edificio. Era la primera demostración anticomunista llevada a cabo en Moscú, y fue hecha por la delegación de la iglesia subterránea. Al atardecer presentaron una segunda petición a Brezhnev en la cual se quejaban de que un cierto camarada Stroganov rehusó transmitir la petición a Brezhnev y los amenazó. Los 500 delegados permanecieron en la calle toda la noche. A cada rato pasaban automóviles, con el fin de salpicarlos de barro y lodo y para insultarlos. A pesar de la lluvia y los insultos, permanecieron en su lugar frente al edificio del Partido Comunista hasta el amanecer. Al día siguiente, los 500 delegados fueron invitados a entrar al edificio, para entrevistarse con algunas autoridades comunistas de menor jerarquía, pero, sabiendo que otros creyentes que habían sido invitados por las autoridades a entrar en algún edificio, a menudo eran golpeados si no había testigos presentes, la delegación rechazó de plano la invitación y continuaron aguardando hasta ser recibidos por Brezhnev. Entonces sucedió lo inevitable.
A las 1:45 llegaron 28 autobuses llenos de policías que iniciaron una brutal represión contra los creyentes. Formamos un círculo tomados de las manos, y empezamos a cantar el himno: los mejores días de nuestras vidas son los días en los que podemos cargar la cruz. Los hombres de la policía secreta empezaron a golpear a viejos y jóvenes, sin piedad. Sacaban a los hombres de la fila y los golpeaban en la cara y la cabeza y luego los tiraban en la calzada. A algunos hermanos los arrastraron por los cabellos para meterlos en los autobuses. Si alguno trataba de escaparse era golpeado hasta quedar sin sentido. Después que los vehículos estuvieran repletos de cristianos, se dirigieron a un lugar desconocido. Los cantos de nuestros hermanos y hermanas se escuchaban desde los autobuses. Todo esto sucedió ante la vista de una multitud de personas. Ahora continúa algo más hermoso. Después que los 500 fueron arrestados y seguramente torturados, el hermano Jevins y otro dirigente, el hermano Jabar, los reales pastores del rebaño de Cristo, todavía tuvieron el valor de llegar hasta el Comité Central del Partido Comunista, tal como después del arresto de Juan el Bautista, Jesús empezó su predicación pública en el mismo lugar y con las mismas palabras por las cuales Juan el Bautista fue arrestado: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Vince y Jabar solicitaron saber dónde se encontraba la delegación que había sido arrestada, y demandaron se les pusiera en libertad. Estos dos valientes cristianos desaparecieron del mundo. Después supimos que habían sido llevados a la cárcel Lefortovskia. Estaban atemorizados estos cristianos de la iglesia subterránea. No, inmediatamente, y arriesgando su libertad, otros hermanos se pusieron en campaña para publicar este manifiesto que tenemos frente a nosotros, que cuenta la historia de lo que sucedió, expresando, que porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fil 1:29. Exhortan a los hermanos a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Primera Tes. 3:3. También citan Hebreos 12.2: piden a los creyentes que pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la, en lugar de fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. La iglesia subterránea ha combatido abiertamente el envenenamiento ateo de la juventud en Rostov, Moscú y en toda Rusia. Están combatiendo contra el veneno comunista y contra los dirigentes traidores de la iglesia oficial, de quienes dicen en uno de sus manifiestos secretos: en nuestros días Satanás dicta y la iglesia acepta todas las decisiones que son contrarias a los mandamientos de Dios. Citado en Pravda Ukraini, 4 de octubre de 1966. Pravda Vostoka dio publicidad al juicio seguido contra los hermanos Alexei Neverov, Boris Garmasov y Axen Zubov, que organizaron grupos para escuchar el evangelio transmitido desde una emisora norteamericana. Captaban estos mensajes en cintas magnetofónicas que luego circulaban entre los fieles. También fueron acusados de organizar reuniones secretas de evangelización, bajo la forma de excursiones y círculos artísticos. Así trabaja la iglesia subterránea, tal como trabajaba la iglesia primitiva en las catacumbas de Roma. Sovietskaya Moldavia, 15 de septiembre de 1966, se queja también de que la iglesia subterránea imprime folletos en mimeógrafo, para ser destruidos. Se congregan en los lugares públicos aunque la ley los prohíbe y salen a dar testimonio de Cristo. Este mismo diario dice que en un tren que iba de Reni a Chisinau, 3 jóvenes y 4 niños cantaron un himno cristiano llamado Dediquemos nuestra juventud a Cristo. El reportero dijo estar asqueado de estos creyentes que predican en las calles, en las estaciones, en trenes, autobuses, incluso en edificios públicos. Esto es otra demostración de cómo la iglesia subterránea trabaja hoy en Rusia. Cuando en el juicio de estos cristianos se anunció la sentencia por el crimen de cantar himnos cristianos, ellos cayeron de rodillas, diciendo: nos entregamos en las manos de Dios. Te agradecemos, Señor, que tú nos hayas permitido sufrir por esta fe. Luego el público, guiado por el fanático hermano Madan, comenzó a cantar en la sala del tribunal el himno por el cual sus hermanos acababan de ser sentenciados a prisión y torturas. El 1 de mayo, los cristianos de Kopziag y Zaharovka, aldeas que carecen de iglesias,
organizaron en forma secreta un servicio en el bosque. También organizaron reuniones disimuladas como fiestas de cumpleaños. Muchas familias cristianas compuestas por 4 o 5 miembros, celebran hasta 35 cumpleaños por año para encubrir reuniones secretas. Ni la prisión ni la tortura pueden amedrentar a los miembros de la iglesia subterránea. Tal como sucedió con los primeros cristianos, la persecución solo aumentó su dedicación. Pravda Ukraini, del 4 de octubre de 1966, dijo del hermano Prokefiev, uno de los dirigentes de la iglesia subterránea rusa que ya ha cumplido 3 sentencias de cárcel y que, apenas recobra la libertad, comienza a organizar nuevas escuelas dominicales secretas. Ahora ha sido arrestado de nuevo. Él escribió en un manifiesto secreto: al someterse a las ordenanzas humanas, se refiere a las leyes comunistas, la iglesia oficial ha perdido la bendición de Dios. Cuando escuchen hablar de un hermano condenado a pena de cárcel, no piensen que en las prisiones rusas se vive igual que en las prisiones occidentales. Estar preso en ellas significa hambre, torturas, y lavado de cerebro. Nauka y Religia, Ciencia y Religión, No 9, de 1966, advierte que los cristianos imprimen literatura evangélica en el interior de las tapas de Ogoniok, revista parecida a Lukotime. Además reparten libros en cuya portada se puede ver Ana Karenina, novela de León Tolstoy, y dentro de ella hay una porción de la Biblia. También, para sus himnos usan la melodía de la Internacional, pero sus versos alaban a Cristo. Kazajstanskaya Pravda, 30 de junio de 1966. En una carta secreta publicada en Kulunda, Liberia, los cristianos dicen que los dirigentes oficiales de los bautistas han destruido la iglesia y sus verdaderos servidores en el mundo, de la misma manera que los sumos sacerdotes, escribas y fariseos entregaron a Jesús a Pilatos. Sin embargo, la fiel iglesia subterránea sigue adelante. La novia de Cristo continúa sirviéndole. Los mismos comunistas admiten que tengo razón cuando sostengo que la iglesia subterránea atrae comunistas a Cristo. Pueden ser ganados. Bakinski y Rabochi. El obrero de Bakú, 27 de abril de 1966, reprodujo una carta de Tania Ziugunova, miembro de la Liga Juvenil Comunista, que fue ganado para Cristo. La carta fue confiscada por las autoridades comunistas. Querida tía Nadia, te envío las bendiciones de nuestro amado Señor. Tía Nadia, cuánto me ama. No somos nada delante de Él. Tía Nadia, creo que tú entiendes estas palabras: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La confiscación de esta carta significó el arresto del hermano Mitter Serebrennikov, quien fue el instrumento de la conversión de Tania y otros jóvenes comunistas. El periódico comunista cita de una de sus sermones: nosotros debemos creer en nuestro Salvador, como los primeros cristianos lo hicieron. Para nosotros, la ley principal es la Biblia. No reconocemos otra cosa. Debemos apurarnos para salvar a los hombres del pecado, especialmente a la juventud. Cuando se le informó que la ley soviética prohíbe hablar de Cristo a la juventud, respondió: para nosotros solamente la Biblia es la ley, respuesta muy normal donde una cruel dictadura atea gobierna el país. Luego, el diario comunista describe un cuadro salvaje: los jóvenes y las niñas cantan himnos espirituales. Reciben el bautismo ritual y cumplen con las peligrosas y traidoras enseñanzas de amar a nuestros enemigos. Bakinski y Radochi dice que muchos jóvenes y señoritas que pasan por miembros de la Liga de Jóvenes Comunistas, son en realidad, cristianos. Concluye el artículo con las siguientes palabras: que poco poder tendrá la escuela comunista, que aburrida y falta de luz, si delante de las propias narices de los indiferentes educadores, los pastores conquistan a sus discípulos. Kazajstanskaya Pravda, 30 de junio de 1966, se horrorizó al descubrir que el mejor alumno, que tenía las más altas notas y calificaciones, era un muchacho cristiano. Kirgiskaya Pravda, 17 de enero de 1966, cita un párrafo de un panfleto cristiano, dirigido a las madres cristianas: unamos nuestros esfuerzos y oraciones para poder dedicar a Dios la vida de nuestros hijos, desde la cuna misma salvemos a nuestros hijos de la influencia mundana. Estos esfuerzos se han visto coronados por el éxito.
Los mismos diarios comunistas lo testifican. El cristianismo avanza y progresa entre la juventud. Un diario de Chelyabinsk, Rusia, describe cómo una señorita de la Liga de Jóvenes Comunistas, llamada Nina, se hizo cristiana al asistir a una reunión secreta. Sovietskaya Justicia, No. 9, 1966, describe una reunión semejante, se reúnen a medianoche. Escondidos, temerosos, desconfiando aún de sus propias sombras, acudía la gente de todas partes. Los hermanos reunidos llegaron a una pieza oscura, de techo bajo. Había tantos que no era posible arrodillarse. Debido a la falta de aire se apagó la llama de la antigua lámpara de gas. El sudor corría por todos los rostros. Uno de los hermanos vigilaba en la calle, por si llegaba la policía. Sin embargo, Nina dijo que en una reunión igual, había sido recibida con abrazos, ternura y atenciones. Ellos tienen, como yo tengo ahora, una fe grande e iluminadora, una fe en Dios. Él nos protege, no importa que los komsomols que me conocen, pasen cerca de mí, en la calle, sin querer reconocerme, no importa que me desprecien y que me lancen a la cara, cual bofetada, el término bautista, que lo hagan, no los necesito. Así también, otros jóvenes comunistas, como ella, han tomado la decisión de servir a Cristo hasta el fin. Kazajstanskaya Pravda, del 18 de agosto de 1967, describe el juicio de los hermanos Klassen, Brondar y Telegin. No se nos dice cuál fue la sentencia que se les dio, pero sí cuál había sido su crimen. Habían enseñado a niños acerca de Cristo. Sovietskaya Kirchia del 15 de junio de 1967, se queja de que los cristianos provocan la aplicación de medidas administrativas contra ellos. Así las inocentes autoridades comunistas, siendo continuamente provocadas por estos obstinados cristianos a arrestarlos, acaban por hacerlo con otro grupo de ellos. Su crimen fue tener una imprenta ilegal y 6 aparatos para encuadernar libros, con los cuales imprimían literatura cristiana. Pravda, del 21 de febrero de 1968 informa que miles de mujeres y muchachas fueron descubiertas usando cintas y cinturones sobre los cuales había impresos versículos bíblicos y oraciones. Las autoridades investigaron y descubrieron que la persona responsable de lanzar esta nueva moda, que yo recomendaría también en el occidente, era nada menos que un miembro cristiano de la policía comunista, el hermano Stasiuk de Liuberts. El periódico luego anuncia su arresto. Las respuestas que dan los cristianos de la iglesia subterránea, cuando deben prestar declaraciones en las cortes comunistas, son de clara inspiración divina. Un juez preguntó, ¿por qué Yudi intentaba atraer gente a su secta, que está prohibida? Una hermana cristiana respondió, nuestra meta es ganar al mundo entero para Cristo. Su religión es anticientífica, increpó el juez, en otra prueba, a una señorita acusada, una estudiante, a lo que ella respondió, ¿sabe Yudi más sobre ciencia que Einstein y Newton? Ellos eran creyentes. Nuestro universo lleva el nombre de Einstein. En el colegio me han enseñado que se llama universo einsteiniano. Einstein escribe, si pudiera purificar al judaísmo de los profetas y enseñar el cristianismo como lo enseñó Jesús, de lo que siguió después, especialmente el clericalismo, tendríamos una religión que salvaría al mundo de toda perversidad social. Es sagrado deber de todo hombre predicar esta religión hasta lograr el triunfo. Y recuerde Yudi. Por otra parte, a nuestro gran filósofo Pavlov, no dicen nuestros propios libros que él era cristiano. Aun Marx, en el prefacio de su libro El Capital, dijo, el cristianismo, especialmente, el protestantismo, es la religión ideal para reformar los caracteres que han sido destruidos por el pecado. Mi carácter fue destruido por el pecado. Marx me enseñó a convertirme en cristiana, para recobrarlo. ¿Cómo pueden ustedes, los marxistas, juzgarme por esto? Es fácil comprender por qué el juez no supo qué contestar. A esta misma acusación de tener una religión anticientífica, otro cristiano contestó a sus jueces, estoy seguro que usted no es tan gran científico que pueda compararse a Simpson, descubridor del cloroformo y muchas otras medicinas. Él, cuando se le preguntó cuál era su mayor descubrimiento, contestó, no el cloroformo.
Mi mayor descubrimiento fue reconocer que soy pecador y que podía ser salvo por la gracia de Dios. La vida, el sacrificio personal y la sangre que están dispuestos a derramar por su fe es el mejor argumento que puede presentar la Iglesia subterránea para defender su fe. Forma lo que el renombrado misionero en África, Alberto Schweitzer, llamó la Sagrada Cofradía de los que llevan el estigma del dolor. Cofradía a la pertenencia a Jesús, varón de dolores. La Iglesia subterránea está unida a su Salvador por un lazo de amor, y ese mismo lazo une a los miembros de la Iglesia. No hay fuerza en el mundo que pueda derrotarlos. En una carta, que fue enviada de contrabando, la Iglesia subterránea sostiene: no oramos para poder ser mejores cristianos, sino para ser la única clase de cristianos válidos ante Dios, cristianos igual a Cristo, esto es, cristianos capaces de cargar la cruz, por la gloria de Dios. Con la sapiencia de las serpientes, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, los cristianos se niegan a dar los nombres de sus dirigentes, cuando se les interroga al respecto. Pravda Vostoka, La Verdad del Este, 15 de enero de 1966, nos cuenta cómo la acusada María Shevchuk, al serle preguntado quién la había convertido, contestó: Dios me atrajo hacia su congregación. A otra pregunta: ¿quién es su dirigente?, contestó: no tenemos ningún dirigente humano. Se le preguntó a un grupo de niños: ¿quién les enseñó a que renuncien a los pioneros y se sacaran la corbata roja? Respondieron: lo hemos hecho por nuestra propia voluntad, nadie nos ha enseñado. Aunque en algunos lugares es posible ver la cima del témpano, en otros lugares, los cristianos practican el autobautismo, para evitar el encarcelamiento de sus dirigentes. En algunas partes se bautiza en los ríos. Tanto el bautizado como el bautizado llevan máscaras en sus rostros, para evitar ser fotografiados. Uchitelskaya Gazeta, del 30 de enero de 1964, describe una conferencia atea, en la aldea de Veronin, del distrito Volnecino Korki. Tan pronto terminó de hablar el conferencista, los creyentes rebatieron sus enseñanzas, con palabras y preguntas capciosas, a las que el hombre no supo responder. Les preguntaron: ¿de dónde sacan, ustedes los comunistas, los principios morales de que tanto hacen alarde pero que no practican, tales como no robar y no matar? A renglón seguido le demostraron que tales enseñanzas se encuentran en la Biblia, tan despreciada por los comunistas. El conferencista se turbó, y la reunión terminó con una clara victoria para los cristianos. Crece la persecución hacia la Iglesia subterránea. Los cristianos de la Iglesia subterránea hoy sufren más que nunca. En la Rusia de hoy se persigue a todas las religiones. Para los cristianos es muy doloroso saber de las opresiones a que se someten en los países comunistas a los judíos. No obstante, el objetivo principal del ataque es la Iglesia subterránea. La prensa soviética habla de una ola de arrestos en masa, con los consiguientes juicios y sentencias condenatorias. En cierto lugar, 82 cristianos fueron internados en un manicomio. 24 de ellos murieron a los pocos días, por exceso de oraciones, desde cuando las oraciones matan. ¿Pueden judíos imaginarse los padecimientos que debieron soportar? El peor sufrimiento al que se les somete es que si se les sorprende enseñando a sus hijos sobre Cristo, estos les son quitados para toda la vida, y no tienen, siquiera, el derecho de visitarlos. La Unión Soviética firmó la Declaración de las Naciones Unidas contra la discriminación en materia de educación, que estipula: los padres deben tener el derecho de asegurar la educación moral y religiosa de sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. El traidor Karen, dirigente de la Unión Bautista oficial en la Unión Soviética, hablando de lo antedicho, aseguró que en Rusia esto es una realidad, y los ingenuos lo creen. Ahora, escuchen lo que dice la prensa soviética. Sovetskaya Rasia, del 4 de junio de 1963, relata el caso de la bautista Markrinkova, a quien le quitaron sus 6 hijos porque les enseñó la fe cristiana y les prohibió usar la corbata roja de los pioneros. Cuando escuchó la sentencia, dijo solamente: sufro por la fe. Es su obligación pagar por el mantenimiento de los niños que le fueron quitados. Ahora son paulatinamente envenenados con la doctrina atea. Madres cristianas, imaginen su agonía. Uchitelskaya Gazeta nos cuenta que lo mismo le sucedió a Ignat Timalin y a su esposa.
El juez le ordenó que abandonara su fe. Les dijo, escojan entre Dios y su hija, escogen a Dios. El padre respondió, no renunciaré a mi fe. Pablo dice, todas las cosas obran para bien, he visto a niños que fueron criados como cristianos, arrebatados a sus padres y colocados en escuelas comunistas. En vez de convertirse en ateos, esos niños enseñaban su fe a los demás. La Biblia dice que, quien ama a sus hijos más que a él, no es digno de él. Estas palabras tienen gran significado detrás de la cortina de hierro. Traten de estar una semana sin ver a sus hijos, y entonces conocerán los sufrimientos de nuestros hermanos en Rusia. Sería injusto hablar solamente de la iglesia subterránea protestante. Los cristianos ortodoxos en la Rusia de hoy están totalmente cambiados. Millones de ellos han estado en la cárcel. Allí no tenían rosarios, crucifijos, imágenes, incienso ni velas. Los laicos no contaban, ni siquiera con un sacerdote ordenado. Los sacerdotes no tenían sotanas, pan de trigo ni vino de consagrar. No poseían santos, óleos, ni libros de oraciones preparadas para leer. Por todo esto, descubrieron cómo prescindir de esos objetos dirigiéndose directamente a Dios por medio de la oración. Empezaron a orar y Dios les envió su Espíritu Santo. Un auténtico despertar espiritual, muy parecido al cristianismo fundamental, está invadiendo a los ortodoxos en Rusia. Sucede así en Rusia, al igual que en los países satélites. Hay una iglesia subterránea ortodoxa, que en realidad es evangélica, fundamental y que está muy cerca de Dios manteniendo solamente por la fuerza de la costumbre un poco del ritual ortodoxo. Esta iglesia ortodoxa subterránea también ha dado grandes mártires. ¿Quién podría decir dónde se encuentra ahora el anciano arzobispo Yermogen, de Calgua? Él osó protestar contra la pérfida colaboración entre el patriarcado y el gobierno comunista ateo. 50 años de gobierno comunista. Y la prensa rusa está llena de comentarios sobre la iglesia subterránea y de sus triunfos. Pasa a través de indecibles injusticias, no obstante, permanece fiel, y crece. Nosotros los rumanos hemos sembrado la semilla con nuestro trabajo subterráneo dentro del ejército ruso. Así también lo han hecho otros dentro de la misma Rusia y en países invadidos por ellos. La semilla ha dado fruto. El mundo comunista puede ser ganado para Cristo. Los comunistas pueden convertirse en cristianos. También pueden convertir y liberar a los que son oprimidos por ellos, si nosotros vamos en su ayuda. La prueba de que estoy en lo cierto es el auge que ha tomado la iglesia subterránea dentro de la Unión Soviética, en China y en casi todos los países comunistas. Para mostrar a ustedes el noble comportamiento de nuestros hermanos cristianos bajo circunstancias terribles, cito a continuación algunas cartas enviadas desde Rusia. Las últimas nos llegaron desde prisiones de aquel país. Como Varia, una joven comunista, encuentra a Cristo, testifica y llega a ser condenada a trabajos forzados. Las primeras 3 cartas son de María, la joven cristiana que llevó a Varia a Cristo. Primera carta, sigo viviendo aquí. Todos me quieren mucho. También soy amiga de un miembro de la célula local del Komsomol, Liga Juvenil Comunista. Ella me dijo, no comprendo la clase de persona que eres. Aquí muchos te insultan y te dañan, pero todavía, tú los amas. Le contesté que Dios nos ha enseñado a amar a todos, no solo a los amigos, sino también a los enemigos. Tiempo atrás, esta joven me hizo mucho daño, pero oré por ella de manera especial. Cuando me pregunto si acaso también la amaba a ella, la abracé y las dos nos pusimos a llorar. Ahora oramos juntas. Por favor, ora por ella. Su nombre es Varia. Cuando escuchas a aquellos que ruidosamente niegan a Dios, parece que realmente lo creen. No obstante, la vida muestra que muchos de ellos, aunque blasfeman con sus labios, en sus corazones sienten una angustia tan grande que puedes oír los lamentos de sus corazones. Esos hombres buscan algo, y desean cubrir su vacío interior con su impiedad. Tu hermana en Cristo, María. Segunda carta, en mi carta anterior te escribí acerca de Varia, la joven atea. Ahora me apresuro a contarte a ti y a mis amados, de nuestra gran alegría. Varia recibió a Jesús como su Salvador personal, testificando públicamente ante todos.
Cuando creyó en Cristo y supo de la dicha de la salvación, ella al mismo tiempo sintió gran pena. Le dolía haber propagado que no había Dios. Ahora está dedicada a expiar su culpa. Cuando fuimos junto con Varia a la reunión atea, aunque le advertí del peligro de la indiscreción, fue inútil. Varia insistió en ir y yo la acompañé, para tratar de evitar un incidente. Después que se cantó el himno comunista, ella no participó del canto, avanzó hasta colocarse delante de la asamblea. Con mucho valor y sentimiento testificó ante todos los allí reunidos, declarando que Cristo era su Salvador, y al mismo tiempo pidió perdón a sus camaradas por haber tenido cerrados sus ojos espirituales hasta ese momento, y no ver que ella misma iba a la perdición y estaba conduciendo a otros a ese mismo destino. Les pidió que renunciaran a sus vidas pecadoras y que acudieran a Cristo. Todos permanecieron en silencio y nadie se atrevió a interrumpirla. Al terminar de hablar, cantó, con su maravillosa voz, el himno cristiano: no me avergüenzo de proclamar al Cristo que murió por defender sus mandamientos y el poder de su cruz. Después que terminó el himno, fue arrestada. Hoy estamos a 9 de mayo, no sabemos nada de ella, pero si estamos seguros que Dios puede salvarla, oremos. Tu María. Tercera carta. Ayer, 2 de agosto, pude conversar en la prisión, con nuestra querida Varia. Mi corazón sangra cuando pienso en ella. Es que es tan joven. Tiene solamente 19 años. Así también, como creyente en el Señor, es solo un bebé espiritual. Pero ama al Señor de todo corazón y ha seguido el camino más difícil. La pobre niña está hambrienta. Cuando supimos que estaba en la cárcel, comenzamos a enviarle paquetes, pero solo recibía un poco de lo que le enviábamos. Cuando la vi ayer, estaba delgada, pálida y arruinada. Solo los ojos le brillaban con la paz de Dios y con una alegría extraterrenal. Sí, mis amados, aquellos que no han tenido la experiencia de la maravillosa paz de Cristo, no pueden entenderlo, pero, cuán felices son los que tiene esta paz. Para nosotros que estamos en Cristo, no debiera haber ni sufrimiento ni frustraciones que nos detuvieran. A través de las rejas le pregunté: Varia, ¿no estás arrepentida de lo que hiciste? No, contestó. Y si me libertaran, volvería a ese lugar para hablarles del gran amor de Cristo. Estoy muy gozosa de haber sido elegida por el Señor, para sufrir en su nombre. Les ruego con todo fervor, oren por ella, en forma muy especial. Probablemente la enviaran a Liberia. Le han quitado sus ropas y demás pertenencias. Se ha quedado sin nada excepto lo puesto. No tiene familiares, y debemos proporcionarle las cosas más esenciales. Puse. Aparte la última remera que me mandaron. Si fuese deportada, se la entregaré. Creo que Dios le concederá fuerza y valor para soportar las penalidades futuras. Que Dios la guarde. Tu María. Cuarta carta. Querida María, por fin puedo escribirte. Llegamos sin novedad. Nuestro campamento queda a 10 millas de la ciudad. No puedo describir nuestra vida aquí, en fin, tú la conoces. Solamente quiero contarte algo de mí misma. Le doy gracias a Dios por darme salud y por poder trabajar. Yo y la hermana X fuimos designadas para trabajar en el taller. Trabajamos con las máquinas. El trabajo es difícil y la salud de la hermana X es mala. Yo debo hacer el trabajo de las dos. Termino el mío y luego le ayudo. Trabajamos de 12 a 13 horas diarias. Nuestro alimento, al igual que el tuyo, es muy escaso. Pero no es sobre esto lo que deseo escribirte. Mi corazón alaba y da gracias al Señor, porque por intermedio tuyo me mostró el camino de salvación. Ahora estando en este camino, mi vida tiene un objetivo: sé a dónde voy por quien sufro. Siento deseos de testificar a todo el mundo sobre la alegría de la salvación que tengo en mi corazón. Que nos separara del amor de Cristo. Nadie ni nada. Ni la cárcel, ni el sufrimiento. Los sufrimientos que Dios nos envía, solo nos fortalecen más y más en nuestra fe en Él. Mi corazón está tan rebosante de la gracia de Dios. En el trabajo me insultan y castigan, dándome trabajo extra, porque no puedo callar lo que el Señor ha hecho por mí. Me ha convertido en un nuevo ser, en una nueva criatura, a mí, que estaba en el camino de la perdición. ¿Puedo callar después de esto? No, nunca.
Mientras mis labios puedan formular palabras, testificaré por él a todos y contaré a todos su amor por mí. Camino al campamento nos encontramos con muchos hermanos y hermanas en Cristo. Qué extraño es, pero parece que el Espíritu Santo nos avisa cuando estamos delante de los hijos de Dios, apenas los vemos. No es necesario hablar, desde el primer momento nos conocemos. Cuando nos conducían a este lugar, una mujer, en una estación, nos dio comida y nos dijo dos palabras: Dios vive. La primera noche que llegamos aquí, era muy tarde, nos llevaron a unos galpones bajo tierra. Saludamos a los que allí se encontraban, con las palabras: la paz sea con vosotros. Con mucha alegría de nuestra parte escuchamos salir de todos los rincones la respuesta: les recibimos en paz. Desde ese instante, sentíamos que estábamos en familia. Sí. Así era en realidad. Aquí hay muchas personas que tienen a Cristo en sus corazones, como su Salvador personal. Más de la mitad de los presos son creyentes. Entre nosotros hay muy buenos cantantes y predicadores del Evangelio. En la noche, cuando nos reuniones después de la jornada de dura labor, qué hermoso resulta poder orar juntos, a los pies de nuestro Salvador. En Cristo hay libertad en todo lugar. He aprendido aquí muchos hermosos himnos espirituales, y todos los días Dios me da más y más de su palabra. A los 19 años, por primera vez en mi vida, celebré el nacimiento de Jesús. Jamás olvidaré esa hermosa fiesta. Tuvimos que trabajar todo el día. No obstante, algunos de nuestros hermanos lograron llegar hasta el río. Rompieron el hielo y prepararon el lugar donde durante la noche, de acuerdo a la palabra de Dios, 7 hermanos y yo fuimos bautizados. Oh, qué feliz soy y cómo me gustaría que tú, María, estuvieras conmigo, para que así te pudiera dar amor, donde antes te daba odio, y así expiar en parte el daño que te hice. Pero Dios nos ha colocado a cada una en un lugar especial y debemos estar firmes donde Dios nos puso. Te ruego que saludes a toda la familia de Dios. Dios recompensará tu trabajo entre ellos, como me ha recompensado a mí también. Lee Hebreos 12:1-3. Todos nuestros hermanos te saludan y se regocijan de que tu fe en Dios sea tan inquebrantable y que dentro de tus sufrimientos tengas alabanzas para Él. Si escribes a otros hermanos, deis nuestros saludos tuya, María. Quinta carta. Querida María, por fin encontré la oportunidad para escribirte unas pocas líneas. Te puedo contar, querida, que con la gracia de Dios, la hermana X y yo gozamos de buena salud y estamos bien. Ahora estamos en. Nos mandan a, donde permaneceremos. Agradezco tu maternal preocupación por mí. Recibimos todo lo que nos enviaste. Te agradezco aún más el más valioso de tus regalos, la Biblia. Gracias a todos, y cuando les escribas, te ruego les des las gracias por todo lo que han hecho por mí y les transmitas mis saludos. Desde que el Señor me reveló el misterio de su sagrado amor, me considero la persona más feliz del mundo. Las persecuciones de que soy objeto las considero como una gracia especial. Estoy feliz porque desde los primeros días de mi conversión el Señor me encontró digna de sufrir por Él. Oren por mí, para que así pueda permanecer fiel al Señor hasta el fin. Que el Señor los proteja y les dé fuerzas para la sagrada batalla. La hermana X y yo los besamos a todos. Cuando estemos en, tal vez tengamos oportunidad de escribirles de nuevo. No se preocupen por nosotros. Estamos felices y jubilosas porque nuestra recompensa en el cielo es grande. Mateo 5:11-12. Tu Varia. Esta es la última carta de Varia, la jovencita comunista que encontró a Cristo, testificó por él y fue condenada a trabajos forzados. No se supo más de ella, pero su gran amor y testimonio por Cristo, nos muestra la belleza espiritual de la leal y sufrida iglesia subterránea dentro de ese tercio del mundo que se encuentra bajo la dictadura comunista. 7. ¿Cómo los cristianos de Occidente pueden ayudar? Mi mensaje para ustedes, de parte de la iglesia subterránea. He sido llamado la voz de la iglesia subterránea. No me siento merecedor de ser llamado la voz de tan honorable parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, en tierras comunistas fui dirigente de una parte de la iglesia subterránea. Por un milagro pude soportar y sobrevivir a 14 años de prisión y torturas, incluyendo 2 años en una celda especial para los que se considera que están moribundos. Por otro milagro aún más grande,
Dios inexplicablemente me sacó de la prisión y me hizo llegar al occidente para hablar a los de la Iglesia libre. Hablo en nombre de mis hermanos, que yacen en innumerables e ignoradas tumbas. Hablo también por mis hermanos, que se reúnen en forma secreta en bosques, sótanos, desvanes y otros lugares semejantes. La Iglesia subterránea de Rumanía acordó sacarme del país y enviar conmigo un mensaje a los cristianos libres del mundo. Por un milagro logré salir y pude llegar hasta aquí, para cumplir el encargo que me encomendaron los que permanecen allí trabajando, sufriendo, arriesgando sus vidas y muriendo en tierras comunistas. El mensaje que traigo de la Iglesia subterránea es: no nos abandonen. No nos olviden. No nos borren de sus mentes. Denos las herramientas que necesitamos. Estamos dispuestos a pagar el precio que significa usarlas. Hablo en nombre de la Iglesia silenciosa, la Iglesia subterránea, la Iglesia muda, que no tiene voz para gritar. Escuchen las voces de sus hermanos y hermanas en tierras comunistas. Ellos no piden nada para huir, o para gozar de seguridad o una vida más fácil. Piden solamente los medios para contrarrestar el progresivo envenenamiento de la juventud, la próxima generación, con el ateísmo. Piden Biblias para poder sembrar con ellas la palabra de Dios. ¿Cómo pueden sembrarlas si no las tienen? La Iglesia subterránea se parece a un cirujano que iba en un tren. El tren chocó con otro y cientos de personas quedaron tendidas en el suelo, heridas y agonizantes. El cirujano se paseaba entre los moribundos diciendo: si solo tuviera mis instrumentos. Si solo tuviera mis instrumentos. Por supuesto que con sus instrumentos quirúrgicos podría haber salvado muchas vidas. Tenía deseos, pero no tenía con qué intervenir. Esto mismo es lo que sucede a la Iglesia subterránea. Está tan dispuesta a darlo todo. Está tan dispuesta a dar mártires. Está pronta a arriesgar muchos años en prisiones comunistas. Sin embargo, toda su buena voluntad no sirve de nada, si no tiene los medios para llevar a cabo su labor. El ruego de la fiel y valiente Iglesia subterránea, a ustedes que son libres, es: denos los medios, Nuevos Testamentos, Biblias, literatura y ayuda, y nosotros haremos el resto. ¿Cómo pueden ayudar los cristianos libres? Todo cristiano libre nos puede prestar ayuda inmediata, en las siguientes formas. Los ateos son personas que no reconocen los orígenes invisibles de sus vidas. No sienten el misterio de la vida ni del universo. La mejor forma en que los cristianos pueden ayudar es guiarse ellos mismos, no por vista sino por fe, y llevando una vida de comunión con el Dios invisible. Nos pueden ayudar viviendo una vida cristiana consistente, una vida de sacrificios. Nos pueden ayudar protestando públicamente cada vez que se persigue a los cristianos. Los cristianos occidentales nos pueden ayudar pidiendo por la salvación de los comunistas. Orar por esto les puede parecer ingenuo. Nosotros orábamos por ellos y al día siguiente nos torturaban peor que antes de orar. También la oración del Señor en Jerusalén fue ingenua, pues lo crucificaron después de la oración, pero pasados algunos días se golpeaban el pecho, y más de 5000 se convirtieron en un día. Para los otros, tampoco se perdió la oración. Cualquier oración que no es aceptada por aquel por quien se intercede, vuelve a ti, envuelta en bendiciones, y se convierte en maldición para el que no la aceptó. Cumpliendo la palabra de Cristo, yo y muchos otros cristianos orábamos continuamente por Hitler y sus hombres. Ahora estoy seguro que nuestras oraciones ayudaron a derrotarlo, tanto como las balas de los soldados aliados. Debemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Los comunistas son nuestros semejantes tanto como son los demás. Los comunistas son el resultado de nuestro incumplimiento de la palabra de Cristo, que dijo: he venido para dar vida, y vida en abundancia. Todavía los cristianos no han dado vida abundante a todos. Han dejado de lado a muchos que no han obtenido lo mejor de esta vida. Estos se han rebelado y constituyen el Partido Comunista. Ellos a menudo son víctimas de las injusticias sociales. Ahora están amargados y son crueles. Tenemos que combatirlos. Pero los cristianos, aunque luchen contra un enemigo, lo comprenden y lo aman. Somos culpables por el hecho que algunos sean comunistas. Somos culpables de negligencia en nuestra labor. Debemos espiarla amándolos. Esto es algo completamente distinto a tener simpatía por ellos, y orar por ellos.
No soy tan ingenuo como para creer que solo el amor puede solucionar el problema de los comunistas. No recomendaría a las autoridades de un Estado que, para solucionar el problema del gangsterismo, usaran solo amor. Tiene que haber una fuerza política, jueces y prisiones para los pandilleros, y no solamente para los pastores. Si los gángsters no se arrepienten, deben ir a prisión. Jamás usaría el término amor cristianos para contrarrestar la lucha política, económica o cultural contra el comunismo, sabiendo que no son más que bandidos en una escala internacional. Los gángsteres cometen delitos, robando carteras, los comunistas roban países enteros. Sin embargo, el pastor y el cristiano individual tiene que hacer todo lo posible por convertir al comunista, cualquiera que sea su crimen, como también a sus inocentes víctimas. Tienen que orar por ellos con comprensión. Urgentemente se necesitan Biblias, Nuevos Testamentos y Evangelios. En segundo lugar, los cristianos libres nos pueden ayudar enviando Biblias y porciones de ellas. Existen medios para poder introducirlas en los países comunistas. Desde mi salida ya he mandado muchas que han llegado sin problemas. Ciertamente hay maneras de enviarlas si ustedes, los cristianos libres, las proveen para los hermanos de la iglesia subterránea. Cuando todavía estaba en Rumanía, personalmente recibí muchas Biblias enviadas por ciertos medios. No faltan medios para mandarlas siempre que ustedes nos proporcionen con qué proveerlas. Se necesitan con mucha urgencia. Miles de cristianos no han visto Biblias ni Evangelios en los últimos 20 a 50 años, ya sea en Rusia o en sus países satélites. 2 aldeanos muy sucios llegaron un día a mi casa. Habían venido de su aldea con el fin de trabajar en las calles, limpiándolas de nieve. Pensaban trabajar durante todo el invierno, porque querían juntar el dinero necesario para comprar una Biblia vieja y raída, a fin de poder llevársela hasta su aldea. Como acababa de recibir Biblias desde los EU, pude darles una nueva. No podían creer lo que sus ojos veían. Trataron de pagarme con el dinero que habían ganado. No acepté. Regresaron a sus pueblos llevándose la Biblia. Algunos días después recibí una carta de sincera y rebosante alegría, agradeciéndome por las escrituras. Estaba firmada por 30 aldeanos. Habían cortado la Biblia cuidadosamente en 30 partes, que se intercambiaban entre ellos. Es patético escuchar a un ruso, cuando pide aunque sea una sola página de la Biblia. Con ella alimenta su alma. Se sienten felices si den cambiar una vaca o una cabra por una Biblia. Un hombre que conocí, cambió su anillo nupcial por un raído Nuevo Testamento. Nuestros niños jamás han visto una tarjeta de Navidad. Si tuvieran una, todos los niños de la aldea se juntarían y algún anciano podría explicarles algo del niño Jesús y la Virgen María y de allí seguiría con la historia de Cristo y la salvación. Todo esto, saldría de una tarjeta de Navidad. Podemos enviarles Biblias, Nuevos Testamentos, literatura. Esta es una de las maneras en que ustedes pueden hacer algo. En tercer lugar, tenemos que imprimir y enviar literatura especial para neutralizar el veneno ateo que se le da a la juventud, desde el kindergarten, o jardín de infantes, hasta la universidad. Los comunistas prepararon la guía del ateo, que es la Biblia de los ateos. Se usan versiones elementales para los más pequeños, y a medida que estos avanzan, se emplean versiones más adelantadas de esta misma guía. Esta Biblia diabólica acompaña al joven a través de sus años de estudio, envenenando su alma con el ateísmo. El mundo cristiano jamás ha impreso un libro para contrarrestar la guía del ateo. Podemos y tenemos que imprimir uno, con la respuesta cristiana a tales enseñanzas ateas. Debemos hacerlo de inmediato, pues la iglesia subterránea no tiene material que entregar a la juventud que ha estudiado este libro venenoso. La iglesia subterránea tiene las manos atadas mientras no tenga literatura especial y en los idiomas de los países dominados por el comunismo. Nuestra juventud envenenada tiene que tener una respuesta, la respuesta es Dios. La respuesta cristiana, nuestra respuesta. Esta es otra cosa en la cual pueden ayudarnos, colaborando a proveer esta literatura como la respuesta a la guía del ateo, literatura ilustrada juvenil y Biblias para niños. La cuarta cosa que tenemos que hacer es unir las manos con los miembros de la iglesia subterránea y darles los medios financieros para viajar y trasladarse con el Evangelio, evangelizando en forma personal.
En este momento muchos están inmovilizados en sus casas por falta de fondos necesarios para pasajes en tren, en autobuses y para gastos de alimentación mientras viajan. De esta manera están imposibilitados de llegar aún a las aldeas a unos 30 o 40 kilómetros de distancia, de donde los llaman para que asistan a las reuniones secretas. Dándoles algunos dólares al mes, 10 a 20, po. Debemos desencadenarlos para que puedan responder a quienes los reclaman desde ciudades y aldeas distantes a fin de que les lleven la palabra de Dios. Los antiguos pastores que han estado en la prisión por su fe, tienen un ardiente mensaje evangélico, tienen un gran amor por las almas perdidas, pero no tienen los medios para llevar el mensaje a ciudades y aldeas. Unos pocos dólares al mes les proporcionarían los medios. Los laicos cristianos deben también ser ayudados. Siendo cristianos, apenas ganan lo suficiente para poder subsistir, y no les queda ni un centavo para viajar de aldea en aldea y de pueblo en pueblo llevando el Evangelio. Este es el milagro que unos pocos dólares al mes harían por ellos. Los pastores de la iglesia oficial, que también trabajan en secreto con gran riesgo, igualmente necesitan de fondos que se les deben proporcionar secretamente para estos propósitos. El salario que reciben del gobierno comunista es bajísimo. La buena voluntad de estos pastores que arriesgan su libertad al desobedecer las órdenes del gobierno comunista, predicando el Evangelio a los niños, jóvenes y adultos, en reuniones secretas, no es suficiente. Deben tener los medios para poder proseguir su fructífera labor secreta. Con 10 a 20 dólares mensuales ese miembro de la iglesia subterránea puede predicar el Evangelio en un sector más amplio y efectivo. Esta es otra de las maneras en que ustedes pueden ayudar. También debemos transmitir el Evangelio por radio a los países comunistas. Por medio de estaciones en el mundo libre podemos alimentar espiritualmente a la iglesia subterránea que tanto necesita el pan de vida. Como el gobierno comunista transmite sus propagandas por onda corta, millones de rusos y los de otros pueblos esclavizados tienen radios que recibirían nuestras transmisiones. Las puertas están abiertas para que esta clase de transmisión llegue a los oprimidos. Debemos aprovecharla y propagarla. A toda costa la iglesia subterránea debe recibir el alimento espiritual que estas transmisiones les pueden proporcionar. Esta es otra manera de ayudar a las iglesias subterráneas en los países comunistas. La tragedia de las familias de los mártires cristianos. Debemos prestar ayuda a las familias de los mártires cristianos. Cientos de miles están sufriendo en forma indescriptible y trágica. Cuando se arresta a un miembro de la iglesia subterránea, su familia comienza a vivir un terrible drama. El gobierno considera ilegal el prestarle ayuda. Esto lo hacen los comunistas con premeditación, para agudizar los sufrimientos de la esposa e hijos, que quedan abandonados. Cuando se encarcela a un cristiano, las más de las veces esto significa tortura y muerte, aunque el sufrimiento apenas empieza. Su familia vive en continuo sufrimiento. Puedo decir con seguridad y entera franqueza que si las congregaciones de las iglesias cristianas en el mundo libre no nos hubieran ayudado a mi familia y a mí, nunca habríamos podido sobrevivir. Yo no habría podido llegar hasta ustedes para escribir estas palabras. En estos momentos una nueva ola de terror y arrestos en masa, de cristianos, se ha desencadenado en Rusia y otros países satélites. Cada día aparecen nuevos mártires. Aunque van a su tumba, y de allí a recibir su recompensa, sus familias viven en horribles y trágicas condiciones. Podemos y tenemos que ayudarlas. Por supuesto, también debemos ayudar a los hambrientos, en lugar de hambrientos, habitantes de India y de África. Sin embargo, ¿quiénes son más merecedores de la ayuda cristiana que las familias de los mártires que han dado su vida por Cristo, o que han sido torturados en las prisiones comunistas por defender su fe? Desde mi liberación, la Misión Cristiana Europea ha mandado ya mucha ayuda a las familias de los mártires cristianos. Pero lo que se ha hecho hasta ahora es poco, comparado con lo que podríamos hacer con la ayuda de ustedes, la de sus familias y la de sus amigos. Como un miembro de la iglesia subterránea que ha sobrevivido y escapado, he traído para ustedes este mensaje, un ruego, una petición de los hermanos que han quedado allá. Me han mandado aquí con un mensaje para ustedes. Por un milagro logré sobrevivir para entregarlo. Les he contado la urgencia que existe de traer a Cristo a muchos comunistas. También les he contado lo urgente que es enviar ayuda a
Las familias de los mártires cristianos. Les he mostrado la forma práctica en que ustedes pueden ayudar a la iglesia subterránea en su misión de propagar el Evangelio. Cuando me golpearon en las plantas de los pies, mi lengua lloraba. ¿Por qué lloraba mi lengua? No había recibido los golpes. Lloraba porque la lengua y pies son partes del mismo cuerpo, y ustedes, cristianos libres, forman parte de ese cuerpo de Cristo, que es flagelado en las prisiones comunistas, y que está dando ahora tantos mártires a Cristo. ¿No pueden sentir ustedes nuestro dolor? Nuevamente ha resucitado la iglesia primitiva en toda su belleza, sacrificio y dedicación en todos los países comunistas. Mientras nuestro Señor agonizaba en su oración en el jardín de Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan estaban a poca distancia del lugar donde se gestaba el más grande drama de la historia, pero estaban profundamente dormidos. ¿Qué parte le toca a usted en la ayuda a esta iglesia mártir? Pregunte a su pastor y a su iglesia si acaso está haciendo algo para ayudar a sus hermanos y hermanas tras la cortina de hierro. Tras las murallas de la cortina de hierro está aconteciendo de nuevo el drama, coraje, y martirio de la iglesia primitiva, y la iglesia libre está dormida. Nuestros hermanos allá, solos y sin ayuda de nadie, están librando las batallas más importantes del siglo XX, comparable solo con el heroísmo, valor y dedicación de la iglesia primitiva. Y la iglesia libre duerme apática y ciega ante esa lucha y agonía, tal como dormían Pedro, Santiago y Juan durante la agonía de nuestro Salvador. Va usted a dormir, mientras que la iglesia subterránea, sus hermanos en Cristo, sufren y luchan solos por el Evangelio. Escuchar ayudí nuestro mensaje. Recuérdennos, ayúdennos. No nos abandonen. He cumplido con mi propósito de entregarles el mensaje de la fiel y martirizada iglesia subterránea de los países comunistas de sus hermanos y hermanas que están sufriendo bajo el endeudado comunismo ateo. Richard Wurmbrand, 1909 a 2001.